Muy bien, jóvenes de quinto grado de la asignatura de química. A continuación les voy a explicar qué deben hacer en la actividad número 5 de la asignatura. Lamentablemente no pudimos finalizar la llamada, pero con este video les voy a explicar claramente lo que van a hacer. Entonces, la actividad número 5, que sería la número 3 del cuadernillo, se encuentra en la página 55 y 56. Lo primero que deben hacer es ir al cuadernillo y leer el texto que se encuentra en la página 55 y 56 del cuadernillo. Vamos a ir entonces al cuadernillo para revisar el texto. Vamos a analizar, lo primero que vemos es una tabla con una serie de ingredientes que forman parte de la formulación de una sustancia para combatir el COVID-19 que la ha sugerido la Organización Mundial de la Salud. Es decir, son ingredientes para una fórmula que puede combatir el COVID-19. Entonces vamos a analizar esa tabla. Tenemos aquí elementos que son conocidos. Tenemos el alcohol isopropílico, la fórmula del alcohol. Tenemos el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, la fórmula del agua oxigenada. Tenemos la glicerina y la fórmula al lado. Y por último tenemos el agua destilada o agua potable con su fórmula. Entonces vamos a analizar aquí cuántos elementos contienen esos ingredientes. Y si vemos con mayor detalle podemos darnos cuenta que solamente hay 3 elementos. Vemos fórmula, hay 4 fórmulas, pero solamente hay 3 elementos que se repiten en cada ingrediente. Tenemos aquí el alcohol, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero también el carbono se repite aquí en la glicerina y el hidrógeno se repite aquí, está también presente en la glicerina y está presente también en el agua. Por otro lado, el oxígeno lo encontramos presente en los 4 ingredientes, en el alcohol, en el peróxido de hidrógeno, en la glicerina y en el agua. Entonces, a pesar de que vemos 4 fórmulas, los ingredientes solamente son 3, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo yo puedo interpretar ese número que se encuentra ahí debajo, ese subíndice? Ese subíndice significa que en la fórmula, en este caso del alcohol isopropílico, hay 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y como el oxígeno no tiene ningún número, significa que solo hay uno. Cuando es un solo átomo, no se marca el 1, se marca a partir de 2. En el caso del peróxido de hidrógeno, la fórmula es la siguiente. Esa fórmula se compone de 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. En el caso de la glicerina en su fórmula tiene 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. En el caso de la glicerina. Ya en el caso del agua oxigenada, tenemos la fórmula del agua, en el caso del agua destilada o agua potable, tenemos la fórmula, que es una fórmula, diría que es la fórmula más conocida, H2O, que significa 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Si se fijan, la fórmula del agua y la fórmula del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno es muy similar. La diferencia es que en el agua oxigenada hay 2 átomos de oxígeno, mientras que en la fórmula del agua potable o agua hervida o agua destilada hay solo 1 átomo de oxígeno. Bien, una vez analizada esa tabla y leído el material de la página 55, aquí presenta los usos de cada uno de esos ingredientes. Una vez analizada esa información, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué nos dice la actividad que debemos hacer? Primero vas a completar una tabla o un recuadro interactivo donde vas a colocar cada uno de estos elementos que componen las formulaciones. Es decir, nos referimos al hidrógeno, al carbono y al oxígeno.
Luego vas a investigar sobre los grupos a los cuales pertenecen cada uno de los elementos de la formulación. Compáralo, busca afinidades con sus propiedades o usos. Si alguno de esos elementos pertenece al mismo grupo o periodo, colócalos juntos. ¿Dónde vamos a buscar esa información? Bueno, esa información la vamos a buscar o la podemos buscar en la tabla periódica. Número 3 dice, luego busca información de los elementos de forma individual y realiza la misma actividad, pero con respecto a los periodos. Esos 3 enunciados que deben trabajar, lo que hice fue elaborar una tabla para que ustedes la llenen y esa tabla recoge los 3 enunciados. Es decir, para simplificar el trabajo, lo que hice fue elaborarle esta tabla y llenando esa tabla ya usted ha trabajado la actividad número 5. En el cuadernillo hay una tabla parecida, que es esa, pero yo la que yo he elaborado entiendo que es más sencilla y más fácil de llenar para ustedes. Estamos hablando en base de 3 elementos químicos, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Van a buscar las propiedades de cada uno de esos elementos. Van a buscar los usos de cada uno de esos 3 elementos. En qué grupo se encuentra cada uno de esos 3 elementos. En qué periodo se encuentra cada uno. Y al final, en este recuadro grande, que es más grande, usted va a explicar la relación que existe entre esos 3 elementos. Puede investigarlo en internet. Una vez llenada esa tabla, entonces ya usted puede decir que ha concluido con la actividad número 5. Traten de hacer un trabajo limpio, investiguen, indaguen y no olviden de leer la página 55 y 56 del cuadernillo antes de iniciar a trabajar la actividad.